Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de mi Señor Jesús sea con todos ustedes. Bueno, aquí de nuevo tu hermano Pedro. Bueno, en esta ocasión quiero hablarle un poco, bueno, no un poco, sino un pocón de qué se trata la teología del pacto. Y esto es porque he estado desarrollando una serie del amilenialismo en la cual tiene que ver mucho esto de la teología del pacto con el sistema escatológico. Y esto es porque la posición dispensacional cree definitivamente que hay dos pueblos, que está la iglesia y que está el pueblo de Israel. Y por tanto, el pueblo de Israel se quedará en un tiempo para que éste sea salvo. Pero la Biblia no nos muestra algo como eso. Bueno, les exhorto a que se sienten porque hay mucha, pero mucha Biblia. Y si usted quiere aprender de a dónde sale o cómo es que queda o cómo es que se unen estos dos pueblos, en la cual esta es la posición de la teología del pacto, que se quede a ver y examinar exhaustivamente los pasajes que le voy a dar. Bueno, como siempre les sugiero que se suscriban al canal y que aprieten la campana para que sepan cuando estoy sacando nuevos videos. Ya vuelvo ahora mismo. ¿Qué cosa es la teología del pacto? Sino simplemente lo que hemos visto por mediación de toda la Biblia. No podemos pretender de que Dios miente y se arrepiente, no podemos aceptar esa teología de dispensaciones en el cual Dios actúa con personas diferentes, o en el Antiguo Testamento actúa diferente a como actúa ahora con nosotros, sino que lo que creo es que se complementan todos estos pactos, ¿verdad? Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero podemos ver cómo por medio de la historia Él va actuando con la creación. Y así esto forma parte de su plan en el cual todos somos parte de ello y valga la redundancia. Bueno, para eso quiero adelantar un poco y tenemos que ver si tienen libreta y lápiz o bolígrafo. Vayan apuntando. ¿Por qué Dios actúa igual? Pero vamos a ver, en dependencia de la historia, cómo es que él va actuando para llegar a su plan magnífico, el cual ya él había predestinado a algunos, bueno, como lo hemos visto, para la salvación a sus escogidos, y eso incluía el pueblo de Israel. Bueno, para eso vamos a ver el pacto adámico. El pacto adánico se encuentra en Génesis 1 del 26 al 30, también lo tenemos 2, 16 al 17 y Génesis 3 al 15, el cual Dios promete, ¿verdad? Le da a Adán lo pone en el jardín y le dice, le promete, le dice, si ustedes comen del árbol del bien y del mal, pues van a conocer qué cosa es la ciencia, pues usted también como para bendición, también para maldición, te prometo que no te va a ir bien. Y ahí también podemos ver otro tipo de pacto, por ejemplo, como fue el pacto del matrimonio. Dios dice que el padre o que el hombre dejaría a su padre y a su madre y les iría bien estando entre hombre y mujer juntos, y le confirmó a muchos que por medio de ese pacto pues procrearían y se señorearían de la creación. Bueno, también tenemos el pacto noético, ¿verdad? El pacto noético es el pacto donde está en Génesis 9:11, donde después de del pecado, el Señor le dice a Noé, haz un arca y bueno, voy a destruir parte de la creación, y después que, bueno, que extirpa el pecado, pues entonces le promete a Noé, viendo cómo fue el exterminio que hubo en aquel tiempo, pues cómo fue el juicio de Dios sobre la humanidad, y le promete que no va a destruir más la humanidad por agua. Bueno, el pacto abrahámico, pero quiero adelantar un poco porque a donde quiero llegar es a Jesús, al nuevo pacto. Bueno, le dice que, y esto es un pacto muy importante, donde dice que bendeciría al quien bendeciría a Israel y que maldeciría al que maldijera a Israel. Y ahí tenemos, bueno, a Hugo Chávez maldiciendo desde sus entrañas al pueblo de Israel. Y
Bueno, ahí vimos las conclusiones de lo que le pasó por fresco y atrevido, ¿verdad? Por meterse con Dios, en el cual nadie dice que Dios, de nadie, o sea, Dios no puede ser burlado. Pues entonces, las generaciones de ahí es donde dice el Señor y promete, ¿verdad? Da una promesa de que en Abraham serían benditas todas las naciones para llegar a la iglesia. Nosotros somos ahora ese real sacerdocio en Abraham, ¿verdad? Y el pueblo de Israel es lo que transcursa, ¿verdad? Para llegar a nosotros. Bueno, el pacto palestín, este es un pacto incondicional que se encuentra en Deuteronomio 31, que señaló la promesa de Dios de dispersar a Israel por la desobediencia. Y por eso es que un poco más adelante vamos a ver qué es lo que pasa con Israel y cómo Israel se convierte en iglesia por los cuales, ¿verdad? Creyeron en Cristo. Bueno, y esto lo vemos también bajo el reinado de Ciro el Grande y con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pues eso lo vamos a abarcar un poquito más adelante. El pacto mosaico, este pacto es condicional, que se encuentra en Deuteronomio 11. Tenemos el pacto davídico. Este es muy interesante y muy importante porque este también nos concierne a nosotros. Este pacto es condicional que se encuentra en 2 de Samuel 7, del 8-16, ¿verdad? Que el Señor promete que de la descendencia de David, pues saldría, ¿verdad? El Mesías, y por ende que perpetuaría el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo tenemos en Lucas 1, 32, 33. Como el hijo de David, lo tenemos en Marcos 10:47, y el cumplimiento de ese pacto. Y a donde quiero llegar es a este nuevo pacto en el cual ahora nosotros, ¿verdad? No sustituimos a la iglesia, sino que, como dice la palabra del Señor, a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron, pero para los que le recibieron, esos son llamados hijos de Dios. Por lo tanto, por este nuevo pacto, ahora es espiritual, donde el Israel ya no es carnal, o no es no es por genealogía, como dice Abraham, sino que esto sería confirmado por medio de la adopción, en el cual para entrar a ser el Israel de verdad tendría que venir por medio de Cristo, entendiendo de que Cristo es el verdadero Israel. Pues este pacto que se encuentra en Jeremías 31, 31 y 34, que prometía a Dios que perdonaría los pecados y tendría una relación cercana e interrumpida con su pueblo. La promesa se hizo primero a Israel y luego se extendió a todos los que vienen a Jesucristo con la fe. Pero ahora podemos entender, por lo que vamos a explicar un poco más abajo, después del exilio, cómo es, ¿verdad?, que este Israel, en el cual ya en el tiempo de Jesucristo, pues había el pueblo el pueblo del norte que vino del exilio, el cual ya había perdido lo puro por sangre, por genealogía, y quedaba el pueblo de Judá. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pues este pacto se confirma con la fe, Mateo 26-28, donde dice, bueno, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ti, Pedro. O sea, estamos hablando de la iglesia, siendo Jesucristo la piedra angular. Y ahora, para ser pueblo, para ser hijos de Dios, tenemos que venir por medio de Jesucristo, y Jesucristo es el verdadero Israel. Bueno, Hebreo 9:15. Bueno, si bien todos los eruditos en la Biblia están de acuerdo en que cada detalle con el respecto a estos pactos bíblicos están claro, que Dios ha hecho ciertas promesas, algunas de sus promesas son para todas las personas y algunas se limitan a Israel. Bueno, todas las promesas de Dios se basan en quién es Él y en su plan para el mundo, bajo el nuevo pacto que Jesús selló con su propia sangre a todos los que se les ofrece la salvación por gracia mediante la fe. Y todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Esto está Hechos 2:21. Ahora, vamos a entender cómo es que se fusiona, y tengo un estudio que voy a dar un poco más adelante, el pueblo de Israel con la iglesia, o la iglesia que es adoptada con el pueblo de Israel. Recuerden más, todo lo que recibieron, estos son llamados hijos de Dios, y real sacerdocio y pueblo santo. Bueno, tenemos que entender una cosa. Las tribus de Israel, bueno, cuando todos conocemos Abraham, también está
Bueno, después viene Jacob, el cual de ahí salen las 12 tribus de Israel. En las 12 tribus de Israel, bueno, estos van a Egipto con José. Y de ahí, bueno, vienen las tribus con los hijos de José también, se conforman las 12 tribus. Y bueno, tenemos la parte donde caminando un poco más adelante, las tribus de Israel fueron cautivas. Unas fueron a Siria, que fue el norte, que volvieron y se asentaron en Samaria, pero ya no eran consideradas puras, ¿verdad? Por eso es que vemos en Apocalipsis que los 144.000 deberían de ser de la tribu pura de Israel. Por eso consideramos que esto tiene que ser espiritual, porque ya no existe de ninguna manera esa pureza en el cual, bueno, tenemos que darnos cuenta que antiguamente, bueno, los mismos de Samaria eran rechazados por eso. Por eso el Señor, cuando va a Samaria, le dice a la samaritana, en aquella historia, ella le pregunta, pero ¿cómo tú siendo judío? O sea, ella estaba entendiendo, tú siendo judío, tú eres el puro, tú eres, se considera que no son ligados, pero nosotros que venimos del exilio, pues ¿cómo tú consideras? ¿Cómo tú vas a hablar conmigo? Entonces Jesús le dice, bueno, los verdaderos adoradores, y ya el Señor ya le estaba diciendo, pues, para que vean que no se trata de una tribu ni una etnia, ¿verdad? Y esto no es por genealogía. Los verdaderos adoradores son los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y tú eres parte de ella. Bueno, le dice el Señor y yo parafraseando. Bueno, entonces los samaritanos, bueno, los israelitas, bueno, vienen de la cautividad de Asiria y, bueno, ahí pierden todo lo que ellos tenían de judíos, porque, bueno, de hecho los judíos los rechazaban por eso, bueno, porque se ligaron con los asirios. Entonces, también tenemos, bueno, a los mismos judíos que vienen del cautiverio de Babilonia y entonces vamos a ver cómo es que empiezan a perder también esa pureza de sangre, en el cual también se empiezan a ligar por medio de las diferentes dispersiones. ¿Dónde tenemos esto? Bueno, cuando vienen de Babilonia, tenemos del 66 al 73 algunas revueltas y dispersiones en las cuales contribuyen a la primero, bueno, cuando vemos la destrucción del templo. Bueno, ahí vuelven a ser dispersos, se vuelven a juntar con otras naciones, vuelven a ser, bueno, a mezclarse y a procrear. Y bueno, ya entonces, como hemos visto ahora, hay judíos alemanes, hay judíos, hasta, bueno, hasta cubanos, fueron a parar hasta Cuba los judíos, pero bueno, eso fue después de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, también tenemos del 115 al 117 otra revuelta. También recordemos la revuelta de los celotes en aquel tiempo, antes que, bueno, en aquel tiempo donde todavía el Imperio Romano formaba parte o era dueño de toda esa zona del Medio Oriente. Bueno, también tenemos del 132 al 135 otra revuelta, otra dispersión. Por eso Pedro escribía y decía a los hermanos de la diáspora la dispersión, y menciona el lugar donde estaba. Del 351 al 352 contra Diocesarea. También tenemos el 613 a Heraclio. Bueno, entonces, por eso tenemos que entender que ya hoy en la actualidad no hay manera de que esa sucesión de alguna tribu en particular sean realmente de las tribus que en otro capítulo vamos a explicar, que sean puras de las tribus de Israel. Por eso tienen un gran problema los dispensacionales al explicar cómo es que se van a salvar los judíos al final, porque tienen que ser puros y estos judíos tienen que ser de igual manera. Por eso es que tenemos que tienen problemas con el Estado de Israel hoy, en el cual no era el Estado que están los judíos ortodoxos, ¿verdad? Que viven en Palestina están esperando que resurja ese Estado, pues no es un Estado político. Y en otro capítulo vamos a ver, les voy a decir, les voy a mostrar de a dónde salen las tribus de este Estado que está hoy, que por eso no se considera que es el Estado de Israel, que se espera, bueno, que sea puro, que bueno, tiene que ser milagrosamente, que el Señor lo restaure, como está establecido en la Biblia, pero genealógicamente pues no hay manera, no existe. Bueno, entonces, hermano Pedro, ya que me dijiste que no hay un pueblo de Israel puro, entonces, ¿cuál es el pueblo de Israel? Bueno, vamos a ver primero con la Biblia, ¿qué nos decía el Señor? Jeremías 56 promete, y ese es el problema que tiene los dispensacionales, porque el Señor promete que va a reunir a su pueblo y que los va a levantar, y estamos claros de eso. Pues yo creo que también promete de que ese pueblo va a ser restaurado, pero ya no con la pureza en la cual
dicen los dispensacionales que tiene que ser para que los judíos sean salvos, sino que es espiritual, como nos dice la Biblia. Primero, vamos a ver en Jeremías 56, dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar por los montes, la descarriaron y anduvieron en monte encollado, y bueno, se olvidaron de sus rediles. Bueno, Ezequiel 34:6 dice: anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra. ¿Se dan cuenta? Toda la faz de la tierra, diáspora. Y esto fue una promesa que el Señor hizo. Y dice que fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien la buscase ni quien preguntase por ella. Por eso vamos al versículo 11. Y para eso vino Jesús. Por eso vuelvo y recargo y dice: a los suyos vino y a los suyos no lo reconocieron. Por eso, esos que lo reconocieron, el cual fue Pablo, fue Juan, fue Pedro, fueron los apóstoles, los 70, los 120, los 5000, todas aquellas personas que reconocieron, todas las iglesias, pues esos son llamados hijos de Dios y el real Israel, en la cual ahora son la iglesia. Porque así ha dicho el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Y eso fue lo que hizo el Señor. Vino a buscar a sus ovejas, pero sus ovejas, las que le reconocieron, los elegidos, fueron salvos y los otros, bueno, al lugar de condenación. ¿Cómo reconoce su rebaño a su pastor? El día está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado de la oscuridad, en el cual eso pasó. Definitivamente dicen la gente, no, muchos dispensacionales, eso va a pasar al final de el milenio. Pues no es cierto. Bueno, Jeremías 31, 32, 34 dice: el Señor promete un nuevo pacto a los de Israel. Por eso es que insisto tanto de poder confirmar, porque si este nuevo pacto no es el que se le hizo a Israel, no es el de introducirse a la iglesia y formar un solo pueblo, entonces serían dos nuevos pactos. Dice: no como el pacto que hice en sus padres. Por eso no pueden seguir la ley los israelitas. Por eso no pueden seguir con como sus mandamientos como estaban antes, sino que ahora es por medio del Espíritu. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de sus manos para sacarlos de la tierra de Egipto. Está hablando de la sangre de Cristo. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo su marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel. ¿Se dan cuenta? Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón. ¿Acaso no es lo que dice el Señor, verdad? Llevar mi yugo, que es suave y bueno. Por eso el Señor, la ley, la resumió en las leyes y los mandamientos en ordenanzas. Por eso dice que el Espíritu Santo nos recordaría todas las cosas. Si esa es su iglesia, ese Israel, ya no puede ser por medio de la ley. Ahora es por el Espíritu. Por eso es el nuevo pacto. Y para poder fusionarse esos dos pueblos, tiene que ser por medio del Espíritu y no por la ley, en la cual así está establecido en el nuevo pacto. Yo seré, bueno, dice entonces: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después que estos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo. ¿Se dan cuenta? Es el Espíritu Santo. Ni ninguno a su hermano, diciendo: ¿conoces a Yahweh? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño. Y esto lo vimos cuando el Señor confirma su trono, el cual confirma su pacto con muchos. ¿Se da cuenta? Que no son dos pueblos, es el pueblo de Israel y la iglesia, en el cual no es el pueblo que que estaba antes, ¿verdad? Con sus leyes, con sus mandamientos, sino que ahora es el pueblo de Cristo. La iglesia es un solo pueblo injertado en ese pueblo, en el cual no se trata de una posición geográfica, sino de todo el mundo. Después de escribir en su corazón, dice: ellos serán mi Dios, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: ¿conoces a Yahweh? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño, ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. Cuando acepten al Señor. Bueno, somos adoptados e injertados en el verdadero, y somos el verdadero Israel ahora. Es un Israel celestial. Hay muchos versículos en el cual pudiera dar, pero no quiero porque es mucho tiempo. Dice, primera de Pedro 2:9.
el pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿A quién le estaba hablando? A la iglesia de aquel tiempo en el cual habían judíos, y habían prosélitos, y había gente de todo el mundo. Dice Pedro, no estaba... De hecho, uno de los problemas que tuvo Pedro con Pablo fue que Pedro quería judaizar y Pablo le dice, no, 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 somos un solo pueblo, es por gracia, no es por ley. Entonces dice, adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que lo llamó ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable, de la ley, de las tinieblas del pecado a la luz. Romanos 8, 22, 24 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos que la primicia del Espíritu, del Espíritu. Nosotros también gemimos. Y el problema aquí que tenemos que ver y señalar es que nosotros somos ¿qué? Primicia. Somos uno. No dice, no es nosotros primeros y después el pueblo de Israel. No, 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 no. Nosotros todos somos primicias porque creímos en Jesús. Romanos 9, 3 al 5 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Y Pablo decía que yo soy fariseo, soy más judío que todos ustedes. A mis hermanos que son parientes según la carne, que son ¿qué? Israelitas, de los cuales son adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de ¿qué? De la ley, el culto, las promesas a quienes son de que son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, la cual dio sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta? Que Pablo no separa de ninguna manera al pueblo de Israel del pueblo cristiano, porque es un solo pueblo, y dice, ahora nosotros somos el real pueblo, el real sacerdocio, somos el Israel celestial. Hebreos 12, 21, 23, y dice, tan terrible era que lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que sabéis acercado el monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén celestial, a la cual nosotros somos los que pertenecemos, la compañía de muchos millares de ángeles, la congregación de los primogénitos. Vimos las primicias arriba, ¿se dan cuenta? ¿Se acuerdan? Pues ahora estamos diciendo aquí que están inscritos en los cielos. Ya la iglesia y Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Ves que no hay separación entre pueblo y pueblo? Pues termino con esto, y esto es fundamental, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. ¿Se dan cuenta? La Jerusalén de abajo, donde están los que no creyeron, más los que creyeron ahora son hijos de Dios. Pues esta, junto con los hijos, están ¿en qué? En esclavitud. Más a Jerusalén de arriba, en la cual dice la madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate estéril, tú que no das a luz. Entonces dice un poco más abajo, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de pacto. ¿Te das cuenta? Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Y quién es la que tiene marido? La Jerusalén celestial. ¿A quién viene a buscar Jesús si no es a su iglesia como marido? Así que hermanos, nosotros como Isaac somos ¿qué? Hijos de la promesa. ¿A quién le estaba hablando Jesús? ¿A Pablo? ¿O el Espíritu Santo por medio de Pablo? Le estaba hablando a la iglesia. Le estaba hablando a todos aquellos que pertenecían, tanto siendo judíos como griegos, como todos los que estaban ahí. Así que esta es la teología del pacto, en el cual voy a comentar un poco más adelante en otro video, que no lo hago ahora por tiempo. Y les dejo dicho para que puedan ver exactamente la exactitud de las escrituras en cuanto no a dividir el pueblo de Dios, el cual ahora el Israel celestial, el verdadero Israel es espiritual, y eso no son dos pueblos, sino que es un solo pueblo. Así que por eso los dispensacionales tienen problemas al querer salvar a Israel después, el cual no será así, sino que todos somos un solo pueblo. Bendiciones.